patita, ya que estamos en septiembre aquí en Chile, segunda patita. Si quieren ustedes algo un poco más concreto, la cronología del profetismo. A ver, aquí vamos a ocupar una metáfora que es como muy, si quieren ustedes, hasta infantil, pero me parece que, así como para ideas generales, puede quedar más claro. Yo voy a ir aportando unos cuantos datos más precisos, si quieren ustedes, pero vamos a ver la historia, la cronología del profetismo como los momentos del sol durante el día, desde el amanecer hasta el ocaso. Entonces así, en este primer momento va a ser obviamente el amanecer, está comenzando, seguirá a eso de la media mañana, el mediodía cuando el sol está en su cenit, en su momento más alto, donde más ilumina, donde más calienta. Luego ya, por así decirlo, pasado el mediodía, ya prácticamente terminando la tarde, y obviamente el ocaso. ¿Samuel Agías dice pues? ¿Agías? ¿Perdón, dónde? Samuel, Agías, Natán, Elías. Samuel, Agías, Natán, Elías y Eliseo. Son los profetas que uno puede encontrar en el inicio, en los inicios del profetismo. ¿Pero ese Agías a quién se refiere? Nunca he visto ese nombre en el libro de, si mal no recuerdo, Samuel. Lo que pasa es que, aparte de los libros proféticos, por ejemplo, el mismo profeta Natán, que aparece siempre ligado a la historia de David, uno dice, ya, ¿dónde está el libro del profeta Natán? No, no está el libro del profeta Natán. ¿Pero cómo? No, porque Natán no es de los profetas escritores. Aquí le llamamos, a propósito, profetas escritores les llamamos no porque hayan escrito, no es que el profeta se sentó a escribir o a dictar, sino que simplemente tenemos referencias literarias, o sea, tenemos un libro que se le atribuye a ese profeta, por eso se les llama escritores. Y los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, son los mayores por la extensión del libro. Son cuestiones así como súper sencillas. Y los otros 12, los profetas menores, son la extensión de los escritos atribuidos a ellos, son menores. Con respecto a eso, también hay una lectura en la plataforma que precisamente explica esto que les acabo de decir, y también nos da alguna pista de cada uno de los libros de los profetas, tanto los mayores como los menores, para tratar de identificar incluso, por ejemplo, géneros literarios. Básicamente bueno, hay relatos, todos los relatos son fragmentos que después se van juntando y conforman un libro. Entonces hay relatos autobiográficos, hay relatos de predicaciones, por así decirlo, o de las profecías mismas, hay relatos escritos en tercera persona, es decir, algún testigo que escribió lo que hizo o lo que dijo el profeta, y eso es lo que va constituyendo los libros. Bien, con respecto a la cronología, siguiendo el esquema que tenemos aquí proyectado, la primera parte, o la primera etapa, lo que podríamos llamar el amanecer del profetismo, el amanecer del profetismo, digamos en términos simples, porque aquí las fechas también pueden variar un poco entre uno u otro experto en Biblia, pero la precisión que se va en 10, 20 años, tampoco es tanto. El amanecer lo encontramos aproximadamente desde el año, desde el año 1030 hasta aproximadamente el 800 antes de Cristo, todo esto. Es toda la etapa precisamente de los hermanos profetas, lo que estuvimos viendo hace un momento. Aparece, qué sé yo, bueno, desde ya el profeta Samuel, por ejemplo, entre el año 1040 y el 1010, todo eso aparece en el primer libro de Samuel, en los primeros 25 capítulos. El profeta Natán, también conocido, entre el año 1000 y el 970, sobre todo en el segundo libro de Samuel y en el primer libro de Reyes, aparece bien mencionado. Otros libros también de esta misma época, de Gad. Gad es citado como el vidente de David. A veces la Biblia ocupa la palabra vidente como sinónimo de profeta, en el sentido bíblico, lo que vimos en la clase pasada. Y otras veces, de hecho después en algún texto, la palabra en los profetas, no me acuerdo de ese, Oseas, Amós, pero de los profetas menores, la palabra vidente en otra época es vista peyorativamente. O sea, que a un profeta le dijeran que era un vidente, era una ofensa.
porque ya estaba desprestigiado en definitiva la profesión o el ministerio profético. Agías de Silo, inspirador de la separación política de las tribus, por ahí por el año 930. Agías era el que me preguntaba, ¿cierto? Sí. Eso lo puedes encontrar en Primera de Reyes, capítulo 12. Miqueas, hijo de Jimla, alrededor del 860. Elías, desde ya, el gran profeta Elías, entre el 875 y el 850, antes de Cristo, obviamente. El primer libro de los Reyes, 17, hasta el inicio del segundo libro de los Reyes. Y por supuesto su sucesor Eliseo, entre el 850 y el 790. Esa sería como la primera etapa, el amanecer de los profetas. Todo esto básicamente ya lo vimos en lo que eran los como doctrina o en qué consistía la vida de estos profetas en la primera parte. Luego, una segunda etapa, por así decirlo, la etapa en que, no sé, que digamos, alrededor de las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana, cuando el sol ya está calentando un poquito más, en fin, que es antes del mediodía, por supuesto, estamos en lo que podríamos llamar la época de oro de los profetas, entre los años 800 o 700, o si quieren ustedes, el siglo VIII, antes de Cristo. Son tiempos del rey Jeroboam II en Israel. Aparece, por ejemplo, el profeta Amós, luego el profeta Oseas, que predica sobre todo en el reino del norte. Aparece aquí también el gran profeta Isaías y Miqueas. Ahora, a propósito del profeta Isaías, hay 3 profetas Isaías. Uno conoce aquí solamente uno, el profeta Isaías. Pero en su composición o en la redacción, los expertos han descubierto ya hace bastante tiempo que en realidad son 3 que tienen el mismo nombre. Entonces, para efectos técnicos se habla de Isaías, que vendría siendo, por así decirlo, el original, o el primero, luego del segundo Isaías, y luego del tercer Isaías, que tienen nombres más técnicos, como por ejemplo el Deutero Isaías, o el Trito Isaías. Pero no nos compliquemos con eso. Primero, segundo y tercer Isaías. Y que obviamente, ¿y por qué se sabe que son distintos? Por la época. Porque cada uno va profetizando distintas cosas y de acuerdo a la época en que está, se sabe que es imposible que el mismo personaje haya vivido todo ese tiempo. Profesor, ¿hay una evolución como progresiva respecto a la línea profética? ¿En qué sentido? En el sentido de que los profetas... en el sentido de que los profetas que siguen después de la primera base profética tienen una percepción de las cosas más clara o con mayor profundidad de interpretación del espíritu de la época. Sí, podría ser. De hecho, en los textos se van por la predicación del profeta o por la profecía misma, aparte de descubrir de qué época son. Se va descubriendo ya esto que vimos en la clase pasada, que el profeta no es un adivino del futuro, sino que es un intérprete de la historia. Entonces, así por ejemplo, la profecía de Miqueas, por ejemplo, que es de esta época, de este siglo, ¿cuánto dijimos? Octavo, antes de Cristo. La profecía de Miqueas se basa básicamente en lo que va a ser la guerra siro-efraimita, que es entre el 740 y el 730. Va a hablar también de la destrucción de Samaria, el 722, y también del asedio de Jerusalén por parte de Sennacherib, que terminó con la partida de los asirios entre el año 701 y 700. Entonces, obviamente, toda la profecía de Miqueas tiene que ver con la situación, llamémoslo así, geopolítica, de los invasores que están ahí como al acecho, y que si el pueblo no cambia de actitud, los invasores serán en el fondo el instrumento. No es que Dios los castigue, sino que en el fondo, como se alejan de esta ley de Dios o de esta fidelidad a Yahvé, Yahvé lo que hace simplemente es no defenderlos. Esa es como la lógica que uno podría descubrir. Ok, se alejaron de mí, les voy a dar la oportunidad, les mando a los profetas una y otra vez. Bueno, si ustedes no hacen caso, entonces no me pidan ayuda cuando vengan los invasores.
Y entonces llegan los invasores y los... Es como si los profetas posteriores como que se abriera como el espectro de aprehensión espiritual, o sea, en ese sentido. O sea, siempre la predicación del profeta siempre tiene el componente religioso, espiritual. De hecho, es desde ahí que ellos interpretan, porque la guerra no se ve como una cuestión política, la guerra se ve como consecuencia de un pecado. El ganar o el perder una guerra es bendición o maldición de Yahvé, que peleó con ellos o no peleó con ellos. Siempre en Israel la concepción es religiosa, siempre, todo. Entonces, ahora uno dice, supongamos, guardando las proporciones, y hay un montón de elementos que no tienen nada que ver a lo mejor, o que tienen que ver con lo religioso, pero incluye muchos otros aspectos. Todo el conflicto entre Israel y Palestina actual, uno dice, hay muchos componentes ahí, políticos desde ya, históricos, económicos lamentablemente, siempre metidos, pero también hay componentes religiosos. Para el pueblo de Israel, para los judíos, no es menor el detalle que esa es la tierra prometida. Que si bien hubo mucho tiempo que no estuvieron ahí, estuvieron todos dispersos, después que Roma aniquiló, en el fondo aplastó Jerusalén, después de Nerón, se dispersaron todos y perdieron esa tierra prometida. Pero si uno se pone a hilar fino, si uno ve todo desde la perspectiva religiosa, es un componente fundamental. Entonces, piensa ahora, todos estos siglos hacia atrás, en tiempo de los profetas, todo, absolutamente todo, era concebido desde la óptica religiosa. Yo creo que el aspecto de la evolución como profética, que se debite históricamente, digamos, de alguna forma, alcanza su culmen en la figura de Jesucristo, que es el profeta por excelencia. Ah, sí, pero tranquilo, ya vamos a llegar ahí, Estamos recién en el segundo momento del profetismo, donde, como aparece ahí, que es la época de oro, Amós, Oseas, Miqueas y el primer Isaías. Luego, por así decirlo, nos saltamos o seguimos avanzando en la historia en este esquema, simplemente, a lo que podría ser el mediodía, el sol cuando está en su máximo esplendor, el profetismo en su máximo esplendor, y tenemos, curiosamente, en la época más esplendorosa, tenemos a lo que, al menos aquí en el esquema, aparece como el trío de la desesperanza. Aparecen los profetas Sofonías, Jeremías y Habacuc. Entre otros diversos problemas, les toca enfrentar todo el drama del exilio a Babilonia. Cuando el pueblo de Israel está dividido entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, Samaria, cae primero, eso ya lo profetizaron los anteriores cuando decíamos recién, sobre todo Miqueas, en el año 722, pero con posterioridad, el 585, 586 según otros autores, cae el reino del sur, cae Jerusalén. Y a Jeremías, a Habacuc y el otro que dije, que ya se fue, Sofonías, les toca profetizar eso, les toca interpretar esa parte de la historia. Por eso que Jeremías lo querían matar, por eso que lo perseguían, porque a Jeremías le tocó denunciar al pueblo que si no había un cambio de actitud, el pueblo iban a desaparecer. Y cuando vieron que efectivamente iban a desaparecer, dijeron, Jeremías aquí es un profeta de calamidades. Jeremías es como un pájaro de mal agüero, como dijimos la semana pasada. Y entonces eliminemos a Jeremías porque nos está recordando, no solamente nos está recordando lo mal que hacemos nosotros, sino que Jeremías está como llamando la mala vibra, diríamos hoy día en términos así muy coloquiales. Y entonces, en vez de solucionar el problema, querían eliminar de la manera más fácil a quien les recordaba eso. La época de oro del profetismo, con Jeremías ahí como en la cresta de la ola, es precisamente, claro, es la época más triste en cuanto a la historia de los profetas y la historia del mismo pueblo de Israel. Aunque parezca obvio, las cualidades de un profeta pueden diferir absolutamente respecto a otro. O sea, sí, hay rasgos comunes, como vimos la semana pasada, en cuanto al llamado, a la vocación. Isaías versus Jeremías, está leyendo hoy día, son varios profetas para esa. Sí, por eso digo, hay